Hola, hola, ¿cómo están? Matías Buizard acá en el podcast Más allá de la otra orilla. Y como ya se ha hecho habitual, lo primero es agradecerles a todos mis oyentes esta exclusiva audiencia. Y lo repito hasta el cansancio, para mí es un verdadero honor y privilegio tenerlos al otro lado de los parlantes, los audífonos, cual sea el medio por el cual están escuchando. Podría ser hasta un parlante Bluetooth de estos gigantes o uno de estos parlantitos pequeños de fiesta, no sé. Pero bueno, ustedes saben, me están escuchando y eso es lo importante. En el episodio de hoy, la verdad es que no estaba tan preparado porque estaba buscando temáticas de qué es lo que les puedo conversar. Bueno, para variar, he estado escribiendo un poco de todo, tratando de ir cerrando ciclos mentales, porque también es una cosa que tiene que suceder, es inevitable que los ciclos tienen que cerrarse, sea por el cierre que tienen que tener, o que debieran tener, mejor dicho, o bien porque nosotros mismos somos quienes tenemos que darle este tipo de cierre. Y parte de ese proceso, por lo menos para mí, ha sido escribir, y ha sido escribir mucho. Y he escrito, bueno, ya se han dado cuenta los que me siguen en Instagram. Recuerden, me pueden encontrar en Instagram como Matías Buizard. Los que me siguen en Instagram se habrán dado cuenta que ha salido un montón de reels, un montón de microtextos, un montón de poemas que están bastante cargados, están con una carga emocional bastante intensa y es muy de la mano del proceso por el cual estuve pasando. Y es un proceso que, como sea, está llegando a su cierre. Me guste o no me guste, podríamos decir. De hecho, prefiero que lleguemos a ese cierre porque era un tema desgastador. Y finalmente uno empieza, por lo menos, o sea, a ver, yo hablo por mí, cuando hablo de uno, en realidad me refiero a cuál es mi propio proceso, cuál fue mi proceso de sanación o cuál fue el ciclo que yo estuve viviendo. Y en un momento fue pena, fue recordar, fue un poco torturarme mentalmente y estar constantemente gastado en este mismo proceso. Pero después viene un proceso, o sea, parte del otro, de este mismo proceso, hay otros pasos, o hay otras etapas, mejor dicho, y llega una etapa de la comprensión, en que uno entiende por qué pasaron las cosas. No significa que uno las acepte y no significa que uno las esté asimilando. Uno simplemente las comprende. Y después ya viene la etapa del, de la aceptación, en la que uno se da cuenta de que las cosas pasaron y pasaron. Ya nada que hacer, o sea, no sirve de nada llorar sobre la leche derramada. Ya se derramó. Y finalmente viene la etapa del análisis, la etapa en que, digamos, el post-mortem de la situación que, que nos afligía. Y este análisis, em, si bien es cierto, puede que pierda objetividad, porque en el fondo es uno mismo el que está viendo el asunto. Lo más probable es que también se ciña a los hechos.
Entonces uno puede sacar conclusiones de por qué pasaron las cosas, de qué es lo que pasó, cuáles fueron las consecuencias, qué era lo inevitable, porque hay cosas que inevitablemente eran inevitables, valga la redundancia. Eran cosas que iban a pasar. Si las cosas seguían el curso que estaban llevando, obviamente eso iba a pasar, inevitablemente. Y la parte triste de la historia es que los inevitables son una de las cosas que más nos duelen, porque finalmente uno no quisiera ser un inevitable, em, uno de los sacrificios inevitables. Pero a veces pasa, a veces pasa, a veces pasa que la moneda para poder cruzar el Styx era precisamente uno. Uno era la moneda de intercambio, uno era el sacrificio a los dioses. Y eso puede ser porque finalmente em, el eslabón más débil en esa parte de la historia o en ese relato terminaba siendo uno. Y lo que habitualmente pasa es que se corta la cadena por el eslabón más débil. O sacrificas lo que es más fácil de sacrificar, que es obvio en la narrativa de cada una de las personas, de la vida de cada una de las personas, en la historia de cada una de las personas. Lo más típico es que uno termine tomando decisiones y esas decisiones involucren probablemente sacrificar me enredé, perdón, sacrificar lo sacrificable. Pero parte de mi proceso de sanación fue precisamente escribir y terminé escribiendo muchísimo. Y ahora ya nuevamente tengo un cuento que es un cuento corto, digamos, podríamos calificarlo como microficción o no sé, en realidad no sé cómo calificarlo, pero es un cuento que partió de una base bastante particular, que era simplemente una frase: tengo miedo. Y enfrentarse a esa frase como la primera frase que llega a tu mente en una mañana es complicado porque finalmente, al menos lo que me pasa a mí, todo lo primero que me pasa en el día habitualmente carga el cómo se desarrolla mi día. Y dije, tengo miedo, pero tengo miedo a qué. Y puede ser muchas cosas. Tengo miedo a la muerte, tengo miedo a la soledad, que ya la enfrenté. No voy a decir que de la peor manera posible, pero sí la enfrenté muy de cerca. Y de hecho, parte de el proceso de sanación de la soledad fue escribir el libro Esa peligrosa orilla, que es un libro que finalmente nace desde la soledad. Pero así también nacen muchos de los escritos que he hecho últimamente, pero nacen de no solo de sentimientos particulares, como puede ser la soledad, el miedo, la tristeza, sino que también nacen de un proceso. Son el resultado de un proceso de sanación, porque uno quiere sanar, uno busca sanar. Y es lo complicado, no vamos a decir que sanar es fácil. Sanar tomó, en mi caso, tomó más de un mes, digamos, arrastrando todo.
Y de acá sale un poco una conversación que tuve el día de ayer con un amigo, un gran amigo, que hablábamos de Foo Fighters, de la banda de Dave Grohl. Y pasa que Dave Grohl era amigo íntimo de Kurt Cobain. Entonces mi amigo me decía, oye, resulta sorprendente que Dave Grohl, al poco tiempo que Kurt Cobain se quitó la vida, él sacó su propia banda. Y estamos hablando que Foo Fighters, le guste a quien le guste en realidad, es una banda que se ha convertido un poco, es una banda que se ha convertido de a poco en uno de los íconos del grunge. Dicho eso, tenemos que ¿por qué aparece una banda del baterista de, de Nirvana? O sea, baterista, a ver, deja asegurarme eso, porque estoy casi seguro que estoy haciendo mal la referencia. Efectivamente, Dave Grohl fue el baterista de Nirvana. Y, y claro, y resulta un poco sorprendente que Dave Grohl, siendo íntimo amigo de Kurt Cobain, al poco tiempo haya sacado, o sea, y cuando Kurt decide tomar esa decisión de quitarse la vida, al poco tiempo Dave Grohl saca su banda. Entonces yo le decía, bueno, probablemente el proceso de sanación de Dave Grohl en ese momento fue crear, fue sacar una banda con la cual probablemente internamente estaba honrando la memoria de Kurt Cobain. Porque claro, cada proceso, cada persona, o sea, más bien, el proceso personal de sanación de cada una de las personas no necesariamente tiene que ser igual. Y por eso sacó su banda. O por lo menos esa es parte de mi teoría. Yo digo, oye, si se me muere alguien muy cercano, ¿qué es lo que hago? Y voy a tratar de hacer lo que mejor puedo hacer. Voy a tratar de seguir mi vida y honrar la memoria de esta persona haciendo lo que mejor hago. Entonces, con esto llegamos a que los procesos de sanación son todos diferentes. Y claro, uno puede demorarse un mes, uno puede demorarse un par de días, no sé. Pueden pasar muchas cosas. Pero por ahí va la cosa, por ahí va la idea. Y lo que me terminó pasando a mí es que he terminado escribiendo. Y este cuento nació de una palabra, y es una palabra del tengo miedo. Y de ahí empecé a escribir y dije, ya, que sea lo que resulte a raíz de esta palabra. Y terminó saliendo un cuento que es básicamente la narración del despertar de una persona con ansiedad. Pero tengo un par de giros que son bastante particulares y es lo que hace que el cuento tenga este brillo especial o esta gracia, podríamos decir. Y así uno puede crear, en realidad, em, curiosamente, la creación
no es que venga de la nada, siempre hay algo que la genera. Pero en términos artísticos, sobre todo lo que vamos a decir en creación literaria o, o creación, incluso creación musical, puede ir carente de materiales y de, a ver, ¿cómo era? Era carente, puede venir eh, carente de materiales y cosas. Uno no necesariamente necesita tener, bueno, sí, necesitas tener al menos un lápiz y un papel para poder crear, digamos, para poder escribir. Y ahí para poder hacer música, bueno, también se necesita lápiz y papel para poder escribir la letra o las notas musicales. Pero la creación viene siendo súper etérea. Es una cosa que se sostiene básicamente en las ideas. Entonces, si uno tiene una simple idea, que, ya lo dije, no es que venga de la nada, las ideas nacen por algo. Hay algo que está disparando esta, esta sinapsis neuronal en nuestro cerebro que se encarga de que hagamos estas relaciones y logremos generar ideas mucho más complejas o que se generen las ideas bases, como fue en este caso la frase de tengo miedo. Y el proceso creativo se vuelve bastante interesante como objeto de análisis, porque ¿qué es lo que te hace escribir? ¿Y por qué escribes lo que vas a escribir? Y uno empieza a analizar, y uno empieza a pensar, oye, ¿qué es lo que viene detrás? ¿Qué es lo que quise decir con esta frase? Es un verdadero universo el que se abre cuando, cuando se dispara la creación. Y esto no fue una alegoría bíblica, sino que más bien una simple referencia porque efectivamente se abre un universo con la creación. Y nuevamente, como pasa con los capítulos de Los Simpsons que empiezan con una cosa y después terminan con otra, terminé hablando de un proceso creativo, eh, me fui en una bola filosófica y bueno, eso pues, eso es por el episodio de hoy, un día viernes que parece que se viene soleado, contrario al día de ayer, que fue un día jueves bastante nublado. Y para terminar, los dejo invitados a que me sigan en Instagram. Me pueden encontrar como Matías Boizar. Los dejo invitados también a que se suscriban al podcast. Lo pueden encontrar en Spotify, está enlazado en Instagram. He estado pensando seriamente en hacer una página web que probablemente reciba un mínimo de visitas porque sabemos que mi audiencia sigue siendo muy, muy pequeña. Y eso pues, chicos y chicas, muchas gracias por estar aquí compartiendo este espacio y escucharme. Y nos estaríamos escuchando en la próxima. Chao, chao.